Fernando Vaca, senador de Comunidad Ciudadana, ¿qué tal, cómo estamos? Ramón, muy buenos días, un abrazo cordial para usted, para toda la audiencia, pues acá en el programa nuevamente. ¿Qué le parece? Mire, bueno, yo voy a dar un criterio porque lo tengo. No, claro, por supuesto, claro, ¿no es claro cierto? Que lo tiene, claro. Cuando la religión hace suya la política, su actividad, es muy fácil que se convierta en fundamentalismo, ¿no es cierto? Entonces no está muy distante esta fusión religión-política de lo que en algún momento representó el voto identitario. Sucedió con el movimiento al socialismo. Evo es igual que yo, por consiguiente yo voto por Evo porque no hay otra persona que se parezca a mí. En la política juega mucho eso. Entonces es lo que se llama el voto étnico. Ya, por supuesto, y en la religión no está, digamos, al margen de aquello. En el caso del señor Xi, por supuesto, hay una línea dura muy relacionada, por ejemplo, al voto cautivo en el caso de la religión, pero ahí hay que tener el cuidado y la madurez suficiente de, obviamente, saber diferenciar aquello. No se lo voy a pedir a la población, definitivamente es ella quien tendrá que decantarse, pero ojalá no sea por este criterio identitario, es decir, él es evangélico, él representa esto igual que yo. Entonces, ahí es muy peligroso porque la política, o las respuestas de la política a los problemas del país no pasan precisamente por cómo me identifico con el candidato, ¿no es cierto? Si la política económica se resolviera con la fe. Ah, por Dios. Es decir, si Dios lo pudiera arreglar, pero no lo puede arreglar Dios, depende de ustedes, por ejemplo, el Parlamento. No, definitivamente, pero sin embargo también aquí hago un poquito carne de una expresión que me pareció muy interesante de Papa Francisco, es decir, la fe no es necesariamente ciega, ¿no es cierto? La fe te obliga a moverte. Y eso también tiene que suceder en la política. Si nosotros creyéramos que se va a solucionar con la esperanza ciega, no, o sea, tenemos que, la fe tiene que movernos, no es una fe ciega, ¿no? Claro, la fe puede mover montañas si somos bíblicos, pero difícilmente puede mover presupuestos. ¿O políticos? No sé. No, políticos a lo mejor sí, bueno. pero presupuestos no. Y tenemos un presupuesto general del Estado con una disposición séptima que está siendo muy cuestionada en estos momentos. Hay varios criterios. Naturalmente, la bancada oficialista del más arcista insiste en mantener esta ley financiera porque lucha contra el agio, contra la especulación, porque además promueve proyectos de desarrollo, porque hay, digamos, una serie de créditos que, de acuerdo a la bancada arcista, están secuestrados por la oposición en la Asamblea Legislativa. Fernando, ¿qué es lo que está pasando y por qué es tan difícil encontrar un consenso en el Senado o en diputados? Pero hábleme usted del Senado. Por favor. Perfecto. Mira, hace un par de días el Senado evidentemente aprobó un proyecto de ley que en sustancia deroga varias disposiciones del presupuesto general, es decir, de la ley financiera, esta ley que fue... 20 artículos. Sí, 20 artículos, ¿no? Que fue aprobada, promulgada de manera ilegal por el gobierno nacional, Ramón. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es la ley financiera, es decir, el presupuesto como tal, que puede, de acuerdo a norma, de alguna manera ser aprobado sin la deliberación o porque la Asamblea se demoró o no quiso tratarlo, pero esa es la parte del presupuesto, del gasto que pretende hacer en el año el gobierno. Sin embargo, hay otras disposiciones que están por fuera de las normas de las competencias y las prerrogativas del Ejecutivo, y es precisamente allí donde radica su ilegalidad, la irregularidad de esta aprobación a través de un decreto ley, ¿no es cierto? Y eso ha originado obviamente una serie de manifestaciones en sectores que sienten afectados sus intereses económicos, y yo creo que legítimamente representan ahora esta afectación y advierten obviamente de manifestaciones, por ejemplo, para la siguiente semana. El día 10 arranca, ¿no? Presión social, etcétera. Entonces, la Cámara de Senadores, haciendo un poco eco de aquellos reclamos de la población y de los sectores económicos, presenta obviamente proyectos. En el caso del senador Flores, del ala evista, del MAS, y la senadora Barrientos, pues son proyectos fusionados finalmente lo que se aprobó en Cámara de Senadores. Bueno, es un acuerdo entre en la oposición, okay, ya está, perfecto. Entre oposiciones. Exactamente, exactamente. Que es necesario en democracia. Bueno, forma parte de la política. Exactamente, y las correlaciones de fuerza. Si no
Entonces se fusionan estos proyectos y obviamente la mayoría, en este caso, la matemática, por más de 2/3, decide derogar los artículos que vos conocés y la población conoce, pero sobre todo la gente piensa solamente en esta disposición número 7, ¿no es cierto? La 7. Pero hay otras que todavía terminan siendo mucho más fuertes en su contenido, pero esta, digamos, ahorita es de vital importancia para la población. Lo que pasa es que al afectar a sectores tan grandes en el aparato productivo, estamos hablando de los gremialistas, más del 80% de la población boliviana económicamente activa es gremialista. Y luego afecta también a los exportadores. Yo lo decía al inicio del programa, es la primera vez que afecta a grandes y chicos. Sí, ese es un dato no menor. Y fíjate, o sea, estamos de acuerdo con que hay que luchar contra el agio, la especulación. Contra el delito siempre, contra el contrabando, ya sea la inversa o como sea. El problema son los mecanismos, las disposiciones con los que pretendes luchar precisamente contra esa actividad ilegal y la discrecionalidad, ahí precisamente el riesgo, porque no se establece, y ya el gobierno ha demostrado de sobradas formas de que no tiene los mecanismos adecuados, es decir, se lucha contra la especulación a partir de criterios especulados, o sea, también, ¿no? Es decir, de criterios discrecionales. Es decir, el señor está guardando porque va y le quita y le confisca su producción, afectando obviamente a sus intereses, creando inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y fíjate, salen a reaccionar los sectores inmediatamente. La respuesta del gobierno, ¿cuál es? Trabas, obstáculos, prohibiciones para exportar otra vez la carne, inmediatamente. Claro, y viniendo de un departamento, usted, proviniendo de un departamento que es básicamente ganadero, esto es de altísimo impacto para la industria. Fuerte, porque es una economía que se ve obstaculizada y no se trata solamente de que no puedas vender, sino que a futuro, a mediano plazo, no podás cumplir ciertos plazos y metas, por ejemplo, con quienes contratan tu producto. Eso significa perder mercado. Fíjate el daño que te estás haciendo, claro. Y que, bueno, el gobierno a través de estas decisiones le está haciendo, no necesariamente a los sectores, a la economía del país. Pero volviendo al tema... No, pero es que es muy importante, ¿no? Lo que usted ha introducido es muy importante. Sí, y en el caso del Beni es profundamente afecta, ¿no?, a la economía, que no aporta mucho. El Beni, es verdad, apenas 303 millones de dólares en exportaciones, pero bueno, creo que es importante generar la alternativa, pero con este tipo de acciones, de determinaciones, es peor todavía para un Lo que usted acaba de decir me lleva a colegir otra cosita. Apenas aporta, pero aporta. ¿Qué le da el Estado al Beni? ¿Qué le da el Estado centralista al Beni? Ahí arriba. Al norte, dislocados del centro, dislocados del centralismo del Estado, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Eso es el Beni. Solo nos acordamos del Beni cuando hay inundaciones o hay incendios. Y ojalá nos acordáramos, porque ni siquiera aquello sucedió. El 2014 también nos proscribieron de las políticas de atención a las emergencias, recordarás, 2014 claro, inundaciones. Totalmente. Y el año pasado, cifra récord en incendios. Ramón, no llegó el gobierno, por Dios santo, no fue el gobierno, salvo cuando ya los incendios se habían apagado en el Beni. Ahí es donde interesa. O sea, ni siquiera ellos. Entonces, estos obstáculos repercuten obviamente sobre la economía y las posibilidades de desarrollo de mi región y mi departamento en particular. Entonces tenemos estos problemas. Volviendo al tema de... No, es que es continuando, continuando, porque el tema tiene que ver también con el apoyo que tienen que tener las regiones y los departamentos. Yeah. No voy a entrar con usted en el debate del federalismo, mañana lo trataremos en la primera piedra, pero a mí me llama profundamente la atención todo esto, porque las regiones están reclamando, Potosí está reclamando, Tarija reclama, el Beni reclama, Pando reclama. Mira, yo no voy a entrar en tema tampoco de federalismo porque quiero ser muy sensato, mucho conocimiento académico y aquello. Lo respeto mucho. Es importante, ¿no? Sin embargo, está claro que hay una no atención, voy por el concepto negativo de las regiones que requieren, pudiendo de alguna manera el gobierno visualizar alternativas de desarrollo mucho más reales. Ahora mismo, también en el proyecto general, en el presupuesto general, está el asunto del tratamiento de los famosos bonos de carbono. Y obviamente nosotros en el Senado, haciendo una revisión de cómo está tratado, cómo está consignado en la ley,
que han aprobado ellos, obviamente nos damos cuenta que el tratamiento de los bonos de carbono, por ejemplo, tiene que ver con Amazonía, tiene que ver con bosques, ¿no es cierto? Pero, así como está redactado, hay un monopolio absoluto desde el nivel central respecto a la comercialización, a la negociación de los famosos bonos de carbono. Es decir, cómo te beneficias a Amazonía, cómo te beneficias a Beni, a las áreas protegidas, las reservas fiscales que tienes, áreas boscosas, cómo beneficias precisamente a esa población. El presupuesto no, el presupuesto nuevamente confisca el área, el territorio, para así dispone obviamente del territorio, de las áreas boscosas, y nunca define obviamente cómo serán distribuidos los recursos a partir de la venta de carbono, o si son realmente rentables la venta de los bonos de carbono en el mercado internacional. Entonces, fíjate, ahí también hay una cuestión importante que viene a colación a propósito de que el gobierno no mira, por ejemplo, las regiones nuestras, ¿no? No les interesa, porque están históricamente dislocadas del eje central. Y esa forma centralista de entender las cosas se traduce, por ejemplo, lo que dice Fernando Baca, en el presupuesto general del Estado. Los bonos de carbono los tienen que negociar, los pueden negociar, y así se hace en el mundo, entre países, a nivel de Estado a Estado, pero también entre empresas privadas y países. Entre empresas privadas y empresas privadas. Entre quienes apuestan por este bono de carbono, que implica una retribución económica a cómo se trata el tema del medio ambiente, el respeto al medio ambiente en generación, en políticas de desarrollo que sean ecológicamente amigables. Esto es correcto. Cuanto más respetas la Amazonía, más retribución financiera recibes de los países que contribuyen a donar esos bonos de carbono. ¿Cómo acceder a ellos? Esta es una gran incógnita. ¿Cómo se accede a ellos y cómo participa directamente el afectado? Claro, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo participa? En realidad no se establece. Es más, el gobierno no quiere la participación de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de los municipios que están emplazados precisamente en las áreas susceptibles del negocio de los bonos de carbono. Sí. Es decir, directamente el gobierno central asume para sí precisamente las negociaciones, las desarrolla y ellos determinan cómo se afectan a esas regiones, pero nunca dice cómo se beneficia. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno asume eso, porque hay plata de por medio. Porque necesitan esos dólares y libre disposición, claro, correcto, claro. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Entonces, eso es absolutamente ilegal y precisamente es uno de los artículos que se derogan en el Senado. ¿Y ustedes se lo han explicado? Por supuesto, ha sido parte del debate. ¿Al ministro Montenegro? ¿Ha habido algún momento donde alguien le ha explicado? Mira, el ministro Montenegro no ha tenido la delicadeza de asistir al hemiciclo para generar explicaciones, pese a que se le ha insistido en que lo haga. No ha ido. No recuerdo si lo hizo en Cámara de Diputados, no recuerdo. Lo hizo ante la Comisión de Economía. Okay. En diputados, esto sí seguro. Es porque no llegó al pleno en Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Los mandaron de vacaciones, los obligaron. En Cámara de Senadores nosotros no quisimos ir, nos mantuvimos en vigilia porque no queríamos, sabiendo de que esto podía haber sucedido. Pese a eso, declararon ilegal esa decisión y igual los mandaron al receso, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la Comisión de Economía en Cámara de Diputados, que estuvo el ministro, me imagino que dio las explicaciones, como está manejada por elementos del gobierno, del arcismo, entonces aquello no tuvo mayor repercusión, es decir, finalmente lo mismo que ha sucedido, y advierto ahora, en el tema de la aprobación de los contratos de litio. Fíjate que es importante. Eso es durísimo. Anoche, 5 de la mañana, aprueban, además con votos de tránsfugas, aprueban uno de los contratos, ¿no es cierto? Y el ministro tampoco da las explicaciones, pese a las grandes interrogantes que ha presentado la oposición. Pero, y si me permite, y con la oposición de las fuerzas vivas del departamento de Potosí. Así es. Porque había representantes de CONCIPO, del Comité Cívico de Potosí, ¿o no? Sí, ¿no? sí. Es que... Entonces, fíjate cómo funcionan las comisiones y cómo funcionan las cosas en las cámaras. Es distinto. Por eso es que es importante el tema de equilibrar las fuerzas, ¿no? Ahora valoro mucho el tema de la democracia, no estos elementos pactados, sino la necesidad de
de no tener mayorías que te arrasen matemáticamente porque se impone. Y eso, no, bueno, la historia ha sido fatal ahora en estos últimos 20 años. Entonces anoche aprueban uno de los contratos en la Comisión de Economía, la misma donde estuvo el ministro de Economía en la pasada gestión para explicar el presupuesto, que finalmente no va a Cámara, al Pleno, y lo terminan aprobando. Ellos se escondieron, ¿sabías, no? Que se escondieron en el proyecto. No. Ellos van a decir, el ministro no lo sabemos todo, Fernando. El ministro dice cada cosa. Ayer lo estaba escuchando que decía del Senado que son conspiradores, que son saboteadores, ¿no? Una cosa así, sabotaje conspirador, algo así, ¿no? Bueno, si existe un saboteador, un autosaboteador o un autoconspirador contra la economía, necesariamente es el ministro. A ver, el proyecto del presupuesto tiene que ingresar cuanto menos 2 meses antes de que concluya el año, la gestión, ¿no es cierto? Evidentemente lo hicieron, pero quienes lo guardaron en el escritorio es pues el presidente nato de la Asamblea, señor Choquehuanca, y obviamente el tratamiento fue a destiempo por parte de la comisión, es decir, se lo han guardado casi como 40 días, como para generar esta presión, es decir, no quisieron aprobarlo, lo tuvieron, etcétera. A nosotros nos llegó, creo que a Cámara de Senadores un día antes, una cuestión así, o sea, leerte un mamotreto de 1500 páginas. Complicado. Bueno, o sea, no imposible, pero complicado. Lógico. Pero pese a eso habría que plantarle cara al asunto y obviamente hacer el análisis. Pues no se lo guardaron. Listo. Y finalmente lo aprobaron y el argumento afuera fue de que los parlamentarios no quisieron deliberar sobre el proyecto, por consiguiente vuelven a hacer lo que hicieron el 2023 para el presupuesto 2024, pero este es mucho más descarado todavía, ¿no? Del 24 para los 25. Entonces, no hubo tratamiento. ¿Qué podés hacer? Los equipos técnicos, en el caso de la senadora Barrientos y del senador Flores, han trabajado duramente y han hecho observaciones muy puntuales, muy precisas, bien fundamentadas, y es precisamente por eso es que se llega al Pleno sin demasiados obstáculos en la votación. También hay una colaboración interesante por parte de la senadora Salame en cuanto a Silvia Salame, sí. Silvia, sí, en su rol de constitucionalista, por ejemplo, recuperando lo que indica el artículo 158 de la Constitución, Ramón. Es decir, es prerrogativa de la Asamblea, primero, hacer el análisis, deliberar sobre presupuesto, pero sobre todo legislar sobre ciertas materias específicas, materia impositiva, materia aduanera, etcétera, etcétera, precisamente sobre cosas que legisló el Poder Ejecutivo y que no es su competencia. Y que en algún momento avaló un Tribunal Constitucional que justamente la Cámara de Senadores le ha puesto un parate. Ya. Le acaba de poner un parate, hace un par de días le ha puesto un parate. Es decir, ustedes se quedan hasta que no haya una definición, hasta que no se complementen las elecciones judiciales de diciembre, se quedan, cobran, pero no fallan. Los autoprorrogados no fallan. ¿Y ustedes han conseguido eso? Me parece bastante honesto, ¿no? Ya, dentro de todo. Ya, es posible. Son parte de las N alternativas que en este problema de los autoprorrogados hemos intentado solucionar desde la Cámara de Senadores y que lastimosamente en Cámara de Diputados no han prosperado. Sí, las respuestas a los problemas... Hablo por senadores porque lo tengo aquí. No, y es que hay que hacer un poquito de revisión. Fíjate las respuestas que se vienen dando. El proyecto 144, que finalmente se convirtió en la convocatoria para las elecciones judiciales, etcétera, nace en Cámara de Senadores, producto obviamente de esta nueva distribución de la correlación de fuerzas, ¿no es cierto?, que te permite un poco el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, respuestas como esas han intentado varias, el proyecto de ley 075, 073, con el tema de los prorrogados, etcétera, siempre vienen de ahí, pero lastimosamente no corren la misma suerte en Cámara de Diputados. Ahora nuevamente es una alternativa. A mí me preocupa una cuestión al respecto. Hay un supuesto proceso de responsabilidades en Cámara de Diputados contra los prorrogados que emitieron una sentencia absolutamente ilegal. Perfecto, el concepto está muy bien. Casi todas. Está muy bien, el concepto está muy bien, hay que hacerle un juicio de responsabilidades, pero fíjate el riesgo. ¿Quiénes dirigen esta comisión que supuestamente le está iniciando el proceso de responsabilidades a los prorrogados? ¿Quiénes? Arcistas. ¿Y cuál es el riesgo? Que los jóvenes, perdón la palabra, terminen absueltos en comisión, y la resolución de la comisión genera obviamente la jurisprudencia necesaria como para decir nunca más se le puede
generar un proceso judicial a este claro, tipo, se lo libera claro, totalmente claro, de culpa. claro. Ese es el riesgo. Parecía interesante de que Cámara de Diputados llame a los prorrogados. Además lo están haciendo vía así virtual, lo están haciendo Sí, por Zoom, ¿no? Una sí. cuestión una cosa media rara, cuando antes los tenían a los tipos sentados ahí, Creo los que no interpelaban. han estado ayer Hurtado y Espada en el... No recuerdo si ayer Entiendo tuvieron. que estuvieron Hurtado y Espada en la Cámara de Diputados ayer. Ojalá que sí, por lo menos para romper con esta ¿Tenemos figura. la foto? ¿Tenemos la foto? Vamos a buscar la foto. Ah, perfecto. Porque estuvieron. Bueno, pero No sé a qué. lo estuvieron haciendo, por lo menos en estas convocatorias, dentro de este proceso, de manera virtual. Lo estuvieron haciendo Bueno, de esa manera. ya, de acuerdo, Además, de acuerdo. pidieron que se postergue, se prorrogue la fecha de comparecencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí, yo lo que quiero advertir es del riesgo, precisamente. Está manejada la comisión por gente de elementos arcistas y obviamente se los puede absolver, y con esa absolución los señores quedan absolutamente libres de culpa y no se les puede incoar ningún tipo de proceso más. Es decir, En fin, quien está destacando mucho en la Cámara de Senadores es él. Primero, ¿tenemos a Hurtado y Espada en la foto? 2 segunditos, simplemente para corroborar con evidencia si han estado estos días estos dos autoprorrogados, estos dos magistrados autoprorrogados en la Asamblea Legislativa. Creo que hay una foto. ¿Hay un video? Ahí están, ahí los tienen. De la agencia de noticias Fides, a quien mandamos un abrazo. Ahí los tiene usted, don Fernando. Muy rápido. ¿Otra vez? ¿Lo vemos otra vez? Porque es muy corto. Pues están ingresando ahí. Ahí lo tienen. Hurtado y Espada detrás. sí, Son ellos. Son ellos. Usted no sabe... ¿A qué fueron? No lo sé. Yo tampoco. Bueno, pueden ir. Yo también Sí, puedo claro, ir. cualquier persona puede ingresar. El público. Quien está destacando mucho es él. Y es algo que nos ha generado muchísima preocupación en este momento. El cuestionamiento precisamente va por ahí de que el modelo del MAS, el modelo plural, ha fracasado. Pero el problema de fondo que yo considero a todos los presentes y oyentes en este gran encuentro y evento que nos permite expresar nuestras visiones y nuestras perspectivas respecto a la coyuntura y a la economía de nuestro país, es que las Claro, malas esto ya lo hemos escuchado. Lo vamos a asociar con nuestra encuesta. Y luego le voy a pasar la pregunta a Fernando Vaca. Vamos a actualizar la encuesta. Estamos en directo, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Fantástico. Placer. Y por la paciencia y esperar. ¿Lo tenemos? Actualizamos la encuesta. Ahí está. ¿Es Andrónico Rodríguez una figura emergente en la política boliviana? El 67% considera que no, el 33% considera que sí. ¿Qué opina usted, Fernando? Mira, Es el presidente del Senado, sí, por si acaso, ¿no? y los 5 años, ¿no? De la gestión, Sí. Los 5 años ha sido. A ver, Andrónico representa dentro del movimiento del socialismo una posibilidad de renovación dentro del movimiento del socialismo, no necesariamente en la política nacional. Él es parte de la política, no solamente la política formal, porque es primera vez que él participa en todo caso en procesos electorales, pero él siempre ha sido parte de la política en general, ¿no? Desde la vida sindical, que es parte de la política nacional, que es determinante en la política nacional, porque es un sector que ha sido gravitante, caso de los cocaleros, ha sido gravitante en las determinaciones, decisiones y por último en lo que suceda con el país. Lo que ha hecho él dentro del movimiento del socialismo o de lo que ha hecho él dentro de su sector productivo, en el caso de los cocaleros, ha afectado obviamente al país, ha afectado lo que haya sucedido con la política nacional, así que en ese sentido no es nada nuevo, no representa renovación, es más, es parte de esta debacle del movimiento del socialismo que obviamente repercute en la debacle país, ¿no es cierto? Son 20 años de la que él ha sido parte a través de su sector. Ahora bien, esta reflexión de que si es renovación, si es nuevo, pues le corresponde al movimiento del socialismo definir aquello, es decir, es una decisión muy... Vamos a ver, primero dice que él va al foro, dice que no está yendo representando a ningún partido político, sino a la presidencia del Senado, y poco tiempo después aparece esta imagen
que yo lo estoy complicando a Eduard, pero aparece esta imagen que dice Andrónico Bicentenario. ¿De qué estamos hablando? Mira, yo creo que Andrónico está jugando sus cartas. Él siempre ha tenido la intención de posicionarse por encima de las figuras más sobresalientes de su movimiento político. Y es una pretensión legítima, finalmente, ¿no? Una pretensión legítima. No, por supuesto, nadie está diciendo eso, nadie lo duda. Sin embargo, él ha sido muy timorato con respecto a plantarle cara al señor Morales durante todo este tiempo, y ahora se da cuenta, posiblemente se da cuenta que hay tiempos que al señor Morales no se le perdona, ¿no? Entonces él aprovecha el momento. Y no sé si Evo Morales ha tenido la capacidad, por lo menos hasta ahora, cada que Andrónico trata de dispararse con la cincha en la verija, como decimos los venianos, sale con alguna cuestión y le dice un ratito, que no escuchaba la exorción. Un ratito, acá vos no sos el que mandás, soy yo, entonces lo para y después sale Andrónico a desdecirse, no sé si vale la palabra, ¿no? A desdecirse de que, claro, la figura principal y siempre presidencial será Evo Morales, él no, pero después aparecen, son pugnas internas, ¿no? Finalmente, posicionamientos válidos que en política tienen sus resultados. Pero no sé si para los bolivianos es importante. Tengo 15 segundos y le voy a hacer una pregunta directa. ¿Va a continuar usted en Comunidad Ciudadana? ¿Está siendo tentado por algún partido político, agrupación ciudadana, el Bloque de Unidad? No sé. Simplemente. Con absoluta honestidad, Ramón, quien entra en política miente si dice que no quiere salir de política. Personalmente, que yo tengo la intención, porque entiendo que tengo deudas más allá de no económicas, ¿no? Deudas, esa es un motivo para entrar en política. Claro, deudas, sí, pero si lo cortás ahí quedo pegado. Claro, hay gente que hace esto, agarra esto en redes sociales. Fernando Vaca tiene deudas, y quiere seguir en política. Claro. Son deudas en función de que considero que pude aportar más a mi región, pero también a la política nacional desde mi región. Y en ese sentido no me siento satisfecho con lo hecho, y podría, digamos, poder aportar más. También he tenido un espacio, o muy pocos espacios desde mi condición de suplente, y que de repente la población no entiende, te juzga como si fueses nomás, no importa. Pues meten a todos en el mismo saco, ¿no? No pasa nada. Y bueno, yo no he tenido grandes posibilidades, salvo asistencia a algunas sesiones y algunos aportes por ahí. Entonces, en ese sentido, mentiría quien dice que se sale. Pero, serte muy honesto, yo soy muy responsable, muy orgánico con esta oportunidad que me dio Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa, y voy a trabajar hasta el día 8 de noviembre como corresponde. De ahí en más no tengo ninguna conversación con otra fuerza política. En mi región hay escenarios interesantes, pero no, ni he determinado, ni he decidido, y tampoco tengo posibilidades, digamos. Voy a ser muy responsable con lo que me corresponde, es decir, hasta el 8 de noviembre y para contar, ¿no? Ya está, honestidad. Muchas gracias, Fernando Vaca, senador, un placer tenerlo acá en directo. A usted, Ramón, con usted siempre es interesante porque uno siente que edifica la entrevista. ¿Ah, sí? Sí, es importante, es muy importante esto, ¿no? Encontrar espacios donde uno se sienta edificado, edificante al mismo tiempo. Entonces, qué amable, es una muy bonita definición de Primeras Noticias y de Red Compañera Mundo. Un abrazo y gracias. Gracias.